Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos tratando estas 7 cartas que hay en los capítulos 2 y 3 de este libro, que fueron dirigidas a las iglesias, a 7 iglesias en la provincia romana de Asia. Hemos llegado al capítulo 3 y hoy tenemos por delante el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Así que, como hacemos habitualmente, si les parece y quieren acompañarme, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, donde haremos una lectura del mensaje que el Señor envió a esta iglesia en Filadelfia. Dice entonces así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, si han seguido esta serie de estudios, ya habrán notado que cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió era completamente diferente. Diferente en cuanto a su fidelidad, diferente también en cuanto a las circunstancias en las que tenían que dar testimonio de su fe en este mundo. Quizás estas diferencias aún se aprecian más cuando comparamos la iglesia de Filadelfia, acerca de la cual acabamos de leer ahora mismo, y también la iglesia en Esmirna. Ambas iglesias estaban relativamente cerca, a 160 kilómetros de distancia la una de la otra. Sin embargo, sus circunstancias eran totalmente diferentes. Por ejemplo, se nos dice que en Esmirna algunos serían encarcelados en la cárcel, mientras que en Filadelfia Dios dice que iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. Unos serían encarcelados, los otros la puerta quedaría abierta para salir. En Esmirna se nos dice que iban a pasar por 10 días de tribulación y en Filadelfia acabamos de ver que el Señor dice que los iba a librar, los iba a guardar de la prueba que habría de venir sobre el mundo. En Esmirna se dice que estaban sufriendo oposición de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen judíos, mientras que en Filadelfia dice que esos judíos de la sinagoga de Satanás vendrían y se postrarían delante de ellos y reconocerían que Dios les había amado. ¿Qué diferencias, no es cierto? ¿Qué contrastes tan fuertes? Dos iglesias relativamente cercanas una de la otra, sin embargo tan distintas en todos estos detalles. Bueno, esto no ha cambiado y sigue siendo algo común a día de hoy también en las iglesias en el mundo. Hay países donde es muy difícil predicar el Evangelio. Los creyentes, nuestros hermanos, sufren una tremenda persecución cuando lo intentan, y otros países donde gozamos de una libertad absoluta para predicar el Evangelio sin tener que sufrir por ello ninguna represalia de ese tipo, de persecución. Las leyes nos protegen. Bueno, esto sigue siendo así. ¿Qué lo determina? Pues no lo determina ni nuestra fe, ni nuestra... No tiene nada que ver con eso, en principio. Tiene que ver con el propósito de Dios. Dios es soberano y en cada momento sabe lo que hace falta o quiere exponer el Evangelio de una manera que llegue en determinada forma a las personas. Bueno, Dios es soberano. Él puede disponer de su iglesia como Él lo desee, y lo hace así, de hecho. Entonces, estas diferencias tan grandes.
Bueno, también en cuanto a este estudio, siempre hemos venido ya haciéndolo en los mensajes anteriores, lo vamos a hacer también en este. Comenzamos dando unas pequeñas pinceladas acerca de la ciudad a la que era dirigida, no a la iglesia, sino a la ciudad. ¿Qué sabemos de la ciudad de Filadelfia? Bueno, en principio fue fundada en el año 189 antes de nuestro Señor Jesucristo por Eumenes II de Pérgamo y la colocó en la ruta que unía Colosas con Sardis y era conocida como la Puerta de Oriente, una ruta principal también en el correo imperial desde Roma hacia el este. Otro detalle interesante, luego haremos referencia a algunas de estas cosas que estamos viendo aquí, porque guarda relación con la situación también de la iglesia y lo que el Señor les dice. Otro detalle interesante, como digo, es que Filadelfia estaba colocada encima de una placa tectónica. Eso quiere decir que sufrían continuamente de terremotos. De hecho, en el año 17 a.C., pues Filadelfia había sido totalmente destruida por uno de estos terremotos. Fue más tarde reconstruida por el emperador Tiberio. Ahora, ya se pueden ustedes imaginar que quienes sobrevivieron a ese terremoto, que murieron muchísimos, pues o vivían fuera de las murallas o habían emigrado, se habían ido porque les daba auténtico pánico. La ciudad, por otro lado, cambió 3 veces de nombre. Otro detalle también curioso. Inicialmente se llamó Filadelfia, que quiere decir el que ama a su hermano. Es un nombre que le puso su fundador, Eumenes II, para honrar a su hermano Átalo II. Luego, en el año 17 después de Cristo, se le cambió el nombre de nuevo a raíz de que Tiberio, el emperador, pues había aportado enormes cantidades de dinero para la reconstrucción de esta ciudad. Así que se llamó Neocesarea. Y por último también Vespasiano, otro emperador, pues le cambió el nombre por Flavia. Así que era una ciudad que había cambiado muchas veces de nombre. Bueno, eso en cuanto a la ciudad. Ahora ya entramos en el texto bíblico y lo primero que tenemos que notar es acerca del remitente de la carta. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, aquí hay un detalle curioso porque esta carta es diferente en este sentido a las otras cartas que hemos leído y estudiado anteriormente. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando el Señor se presenta en las otras cartas siempre busca alguno de los títulos o de las descripciones que ya Juan había visto en el capítulo 1 y la utiliza en relación a las necesidades concretas de esa iglesia. Pero en esta ocasión el Señor no cita nada del capítulo 1, es la única carta. También es una carta especial porque vamos a ver rápidamente que no hay ningún reproche contra esta iglesia, algo que no era tampoco muy habitual en estas cartas, como ya van viendo ustedes. Así que el Señor no usa ningún título de los que vimos previamente en el capítulo 1. Entonces, ¿cómo se presenta? Bueno, fijémonos, esto dice el santo, el verdadero. Y este título, el santo, que se vuelve a presentar en Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 10, pero allí hay una diferencia, y es que se trata de Dios mismo. El santo realmente es un título que es aplicado a Dios. En Apocalipsis ya digo que lo vemos más adelante, pero en el Antiguo Testamento era algo totalmente habitual. El profeta Isaías se refería a Dios como el santo de Israel, y esto por lo menos aparece como 25 veces a lo largo de este profeta. El santo, el santo. Bueno, pues esto aplicado en esta ocasión al Señor Jesucristo, pues confirma una vez más su deidad. Él es Dios, Él es el santo. Y el segundo título con el que se presenta es el verdadero. Alguien que lógicamente, como es Dios, como es santo, por lo tanto también es digno de nuestra completa confianza. Podemos descansar en Él, porque Él no falsea la verdad. Él dice siempre la verdad.
podemos confiar, por lo tanto, en Él. Este es uno de los atributos tan importantes de Dios y que echamos de menos tanto en esta sociedad, ¿verdad?, tan llena de mentira, donde todo parece lo que no es, y las personas, es tan difícil encontrar personas que su sí sea sí, su no sea no, que digan las cosas de verdad. La verdad es un valor, una virtud casi desaparecida. Es tan difícil encontrar personas que siempre digan la verdad. Bueno, aquí esto es algo que honra una vez más a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el verdadero, podemos descansar en Él. La segunda cosa que dice, bueno, la tercera en este caso, Él es el santo, el verdadero, y dice que Él tiene la llave de David, Él es el que abre y cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, esta expresión, estas frases pueden sonarnos, bueno, por primera vez, pero no es la primera vez que aparecen en la Escritura. Cualquier lector atento del Antiguo Testamento recordará que aparecen en el profeta Isaías. Y aparecen allí para referirse a un personaje. Nuevamente, por lo tanto, en Apocalipsis estamos viendo una referencia al Antiguo Testamento y a un personaje del Antiguo Testamento. Recuerdan que ya vimos que apareció Balaam, que apareció Jezabel. Ahora aparece otro personaje, pero no aparece de forma tan clara, tan evidente. Las palabras son textuales, como vamos a ver inmediatamente, pero no se dice quién es el personaje. Nosotros debemos de saberlo y si no debemos de investigarlo. Si tienen ustedes una de esas Biblias con referencias cruzadas a pie de página o a los lados, pues verán que esto proviene de una cita de Isaías capítulo 22 y versículo 22. ¿Y de qué trata allí? Bueno, vamos primero a leerlo. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Se dan cuenta que es el mismo versículo, es calcado. ¿A quién se refería? Bueno, en el contexto de Isaías fue un hombre, un profeta que tuvo un ministerio muy dilatado en el tiempo, pero él profetizó al mismo tiempo que reinaba el rey Ezequías. También hubo otros reyes, pero el rey Ezequías. Ahora, esto ocurrió en tiempos del rey Ezequías. Y había un mayordomo. Ahora, el mayordomo, ustedes quizás tienen en la mente la idea de alguien que, bueno, pues es alguien que está en el servicio doméstico, que se encarga de atender algunas labores en la casa, pero allí en la casa de David, en el reino de David, el mayordomo era diferente, era una persona, bueno, la persona que tenía el más alto honor, el que mandaba en la casa del rey. Quizás el rey era quien ostentaba la corona y firmaba las órdenes, pero este hombre, el mayordomo, era el que controlaba todos los asuntos de la casa real. Alguien que se encargaba de controlar la entrada al palacio real, con quien hablaba el rey, bueno, qué cosas se le presentaban, tomaría muchas decisiones, seguramente bajo la supervisión del rey. Una posición indudablemente muy elevada, de mucho prestigio, el más alto rango dentro de la administración de la casa de David. Y este personaje se llamaba Sebna, este mayordomo. Ahora, el profeta le dice algo muy duro aquí, en el profeta Isaías. Por favor, lean ustedes en el contexto, en el capítulo 22 de Isaías, sería interesante que lo leyeran entero, pues especialmente a partir del versículo 15, el profeta Isaías dice que va a ser llevado en cautiverio e iba a ser quitado de su dignidad, de esta dignidad como mayordomo, y que en su lugar iba a ser colocado un hombre justo, un hombre honrado, un hombre diferente a él. Y este hombre se llamaba Eliakim. Eso lo podríamos ver en este mismo capítulo, los versículos 20 y 21. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Este Eliakim entonces sustituiría a Sebna. ¿Y por qué? ¿Por qué estas palabras de juicio contra Sebna de parte del profeta Isaías?
Bueno, fundamentalmente por su actitud de autosuficiencia y esta importancia pomposa que él se daba a sí mismo. Algunos ejemplos, pues él dice que, le dice el profeta que había esculpido una tumba, como el que esculpe una tumba en lugar alto, para que hubiera memoria de su nombre por los siglos. Y también se había hecho de carros para su propia gloria. Era un hombre que no escatimaba esfuerzos en llamar la atención. Un comportamiento inapropiado para una persona que ocupaba un lugar de privilegio tan importante dentro de la casa real del rey David. Por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. El pecado era este: él se beneficiaba de los privilegios de su cargo para promover su propia persona. No es un pecado que solamente él cometiera. Sabemos que eso ha sido a lo largo de la historia y en el presente cuántos gobernantes en cuántos sitios o cuántas personas que tienen algún tipo de privilegio en este sentido, pues aprovechan la situación para lo mismo, para promover sus propias personas, tanto en la política, también a veces en el campo espiritual, pero es algo en todo caso impropio. Y el Señor pues no iba a soportar, no iba a permitir que este hombre hiciera ostentación de sí mismo, y que además esta actitud tan vanidosa y tan arrogante, autosuficiente, esa autoconfianza en sí mismo y en cuanto a su futuro, todo eso iba a quedar desbaratado, él mismo iba a ser llevado en cautiverio. Y en su lugar iba a ser colocado este otro hombre, Eliakim, un hombre diferente, un hombre íntegro, responsable, un hombre que inspiraba confianza, respeto entre el pueblo, de tal manera que se dice de él que sería asiento de honra a la casa de su padre, y que serviría, un hombre que de verdad iba a servir con fidelidad a la casa de David. Ahora, a este hombre, a Eliakim, es al que se le dice esto: y le daré una llave, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Un hombre que tendría una autoridad dada por Dios mismo, respaldada por Dios mismo. Si eso no fuera suficiente honor para este Eliakim, ahora todavía podríamos decir que se le sube de rango. ¿Por qué? Porque esa cita es tomada ahora y aplicada al mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo iba a compartir, de alguna manera Eliakim era un prototipo de lo que más tarde sería nuestro Señor Jesucristo. Y eso pues era algo extraordinario, sin duda. Aún honraba más a este Eliakim, porque él curiosamente no buscó su propia gloria, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque si algo caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, y esto aparece una y otra vez en los evangelios, es un detalle que nunca debemos olvidar, él decía: yo no he venido buscando mi propia gloria, yo siempre busco la gloria de mi Padre y hago lo que a mi Padre le agrada. Él no buscaba glorificarse a sí mismo, él decía: otro es el que me glorifica, el Padre a quien vosotros no conocéis. Esto se lo decía en sus discusiones con los judíos tantas veces, ¿no? El Señor Jesucristo, si se caracterizó por algo, fue porque no buscaba su propia gloria, buscaba la gloria del Padre. Y en este sentido Eliakim había sido un hombre, un precursor, un patrón, un prototipo de nuestro Señor, porque él también usó su cargo no para buscar su propia gloria, sino la del rey, y para servir con fidelidad en la casa del rey. Así que ahora el Señor Jesucristo, se dice de él que él tiene la llave de David. Y esta llave es un símbolo de autoridad. Viene a decir que nadie puede interferir en lo que él decide o hace. Si él determina que una puerta se abre, se abre. Si una puerta se cierra, se cierra. Nadie puede entrar en su casa si él no lo permite. Esto es lo que implica el tener la llave. Ahora, ya se nos ha dicho anteriormente aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos dijo que él tenía las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto,
Esto pues nos da, ya se acuerdan, ¿no? Hablamos de cómo el Señor tiene el poder de sacar a las personas de la muerte y de la condenación. Él es el único que tiene este poder. Y si Él ha abierto el camino de la salvación, Él invita a entrar. Es Él el único que tiene la llave para entrar. En otras partes se habla, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí se habla desde otra figura, desde la llave que abre la puerta para que las personas puedan entrar. Él es el que abre, pero también es el que cierra. Recordamos el caso serio y bastante grave, muy grave, en Génesis con Noé y el arca. No fue Noé quien cerró el arca cuando empezó a llover y caer el diluvio. Habría sido una responsabilidad para Noé enorme, ¿no es cierto? Cerrar la puerta y miles de personas fuera muriéndose, y él quieto, tranquilo dentro del arca con la puerta cerrada, aquí no entra nadie más. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios mismo quien cerró la puerta, y si Él cierra ya no se abre. Y aquí nos damos cuenta que el Señor tiene la llave que abre, la llave que cierra. Cuidado, porque en ambos sentidos se aplica aquí la llave. Y vamos a ver ahora en este contexto que esta llave la usa el Señor para, para abrir la puerta frente a la persecución que esta iglesia se iba a ver envuelta en ese contexto, pero el Señor les iba a abrir la puerta de tal manera que eso no les iba a afectar, sino que tendrían la posibilidad de tener otras oportunidades nuevas, creo que, como veremos ahora rápidamente, en relación con la predicación del Evangelio. El Señor les estaba abriendo puertas a pesar de que sus circunstancias pudieran ser adversas. Bueno, también vamos a notar que el Señor alaba a su iglesia. Aquí no hay palabras de reproche previas como en las otras cartas. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Comienza diciendo entonces, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere? Bueno, algunos piensan que tal vez, puesto que las autoridades judías habían excluido a los creyentes gentiles como parte del pueblo de Dios, pues aquí lo que viene a decir es que eso no es así, que ellos pueden haber excluido, pero ellos no tienen la llave. Quien tiene la llave en realidad solo es el Señor Jesucristo, y Él les proporciona acceso a la Nueva Jerusalén, como dirá al final de esta carta. Otros interpretan, y probablemente con bastante razón también, que esta puerta abierta podría referirse a una oportunidad nueva, grande, importante para seguir extendiendo el Evangelio en medio de la persecución. Y pensamos que también esto es interesante porque, y puede tener mucha lógica, porque en bastantes lugares del Nuevo Testamento una puerta abierta se asocia con posibilidades para predicar el Evangelio. Una puerta abierta. Dice que esa puerta abierta sería una recompensa por su servicio fiel. Habían sido fieles sirviendo al Señor y ahora les iba a dar una puerta abierta que les llevaría a tener la posibilidad de seguir sirviendo al Señor más, un servicio mayor. Y esto es siempre así en la vida cristiana, aunque a veces los creyentes no lo queremos asumir, parece. Pero la única forma de progresar en la vida cristiana es siendo fiel en lo poco. Eso nos lleva a que el Señor nos abra nuevas puertas para que podamos ser fieles en cosas mayores. Qué importante, por lo tanto, es ser fiel en lo poco. Es el camino que el Señor traza para llegar a lo mucho, ser fiel en lo poco. Ahora, antes de que vayamos más adelante con esto de la puerta abierta, quiero hacer un pequeño comentario. A veces escucho mucho a los creyentes hablar, están buscando la voluntad del Señor y se dejan llevar siempre, les oigo con esta expresión, la puerta abierta. El Señor, si abre la puerta, será su voluntad. Si no abre la puerta, no será su voluntad. Bueno,
creo que eso está fuera de este contexto en el que estamos hablando. Aquí podemos ver la puerta abierta pues significando una de estas dos cosas, pero este otro método que los creyentes en el día de hoy utilizan con tanta frecuencia, si el Señor me abre la puerta, es que es su voluntad. Y entonces cada vez que ven que algo se da, les es posible, pues piensan que ya automáticamente es la voluntad de Dios. Y esto es muy peligroso en sí mismo. Un creyente no debería dejarse llevar por esa forma de entender la vida cristiana, porque bueno, una puerta abierta, a mí se me abren muchas puertas y sé que no son la voluntad de Dios. Normalmente encuentro más puertas abiertas en la dirección por donde no debo de ir que en la dirección por donde debo ir. Decir, bueno, es que el Señor me ha abierto la puerta. No, tenemos que tener criterio espiritual. Una puerta abierta puede ser simplemente una tentación. Si yo recibo una carta, por decir algo, ¿no? Un ejemplo muy simple, si yo recibo una carta del banco diciéndome, tiene usted concedido un préstamo de 3.000 euros, venga usted cuando quiera que se lo hacemos efectivo, o aquí tiene usted el cheque para que lo cobre cuando quiera o pague con él. Y yo quería irme de vacaciones a no sé dónde y resulta que llega el cheque, mira cariño, pues, le digo a mi mujer, el Señor nos está abriendo la puerta, nos podemos ir de vacaciones. Bueno, puede parecer una puerta abierta, pero el creyente no puede actuar así, tiene que tener sentido común y sentido espiritual. Yo tendré que ver cómo voy a pagar eso, qué intereses voy a pagar, si realmente es lo que debo hacer en ese momento o no, si es acorde con la palabra de Dios, tantas y tantas cosas, tantas cosas. Una puerta abierta no es nada, no quiere decir nada, puede ser una puerta abierta hacia la tentación y hacia nuestra propia ruina. Hay más puertas abiertas en el camino por donde no debemos andar que en el camino que debemos andar. Digo esto, ya estoy explicando, ¿no? En relación a creyentes que utilizan esto para determinar la voluntad de Dios. Y no tiene nada que ver. Y en este contexto, en Apocalipsis, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con esa forma en la que lo utilizan ahora mismo muchos creyentes. Bueno, habiendo dicho esto, este inciso, seguimos con nuestro texto. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Probablemente la iglesia en Filadelfia era pequeña, sus miembros pertenecían tal vez a las clases pobres, los terremotos que frecuentemente asolaban aquella ciudad, pues tal vez les había llevado a ser personas de pocos recursos. Bueno, pero tenían algo muy positivo, y es que confiaban en el Señor y en su poder. Y esto es el requisito para llegar lejos en la vida espiritual. El requisito no es tener grandes recursos, sino confiar en el Señor. Y esto es la norma divina. Cuando el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, que rogó por 3 veces que le fuera quitado el aguijón de la carne. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, pues de buena gana entonces me gloriaré más bien en lo que es mi debilidad, para que el poder de Dios pueda fluir. A veces nos paralizamos en la vida porque no tenemos medios, no tenemos recursos, si esa es nuestra mayor fortaleza como creyentes, porque el no tener todo eso nos lleva necesariamente a confiar en el Señor. No tenemos nada más en lo que confiar. Pero el que tiene muchos recursos, pues igual ya no tiene que piensa en su fuero interno engañosamente, ya no tengo que confiar en el Señor porque ya tengo los medios, ya puedo ir adelante. Y entonces es cuando la cosa no avanza ni funciona. Bueno, pues esto era algo, creo que positivo, tal como se expresa aquí el Señor, ¿no? El que tuvieran poco. Porque el poder, el tener poder, pues fácilmente se puede abusar de ello, en este sentido que estaba diciendo. Mientras que la debilidad, pues normalmente nos lleva a depender más del Señor. También se dice de ellos que has guardado mi palabra. Bueno, esto es lo que se espera de todos los creyentes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, aquí es expresado como algo especial, ¿no? Has guardado mi palabra. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que luchar con las otras iglesias y mandarles mensajes duros porque no habían guardado su palabra? Es lo que se espera de nosotros como creyentes, que guardemos su palabra, pero a veces
no hacemos caso a esto. Ellos sí que habían guardado su palabra. ¿En qué sentido? Bueno, pues habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio. No lo habían alterado, no lo habían dulcificado, no lo habían puesto, no lo habían adaptado para que estuviera a la moda del mundo, a las nuevas tendencias morales, filosóficas, éticas del mundo. No habían hecho eso. No habían dejado que se introdujera dentro de la doctrina cristiana herejías perniciosas, herejías malas que desvirtuaran la verdad. Nada de todo eso. Habían conservado la palabra de Dios tal como les había sido entregada. Una cosa tan importante, ¿no? Nosotros debemos de tomar buena nota de esto, volver una y otra vez a la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude para estar firmes, sin cambiar, sin movernos de donde el Señor nos ha colocado en su palabra. Esto sin duda merecerá que el diablo nos ataque, porque si algo busca el diablo y sabe que es mandar sus misiles a la misma línea de flotación, es esto, ir contra la palabra, que la palabra sea cambiada, introducir cosas en la palabra, mezclar la verdad con la mentira. Eso es donde el diablo tiene más éxito, cuando se consigue mezclar la verdad de la palabra con alguna mentira. Esa mezcla es dinamita pura, eso hace estallar cualquier cosa, es muy, muy malo, es dañino, muy dañino. Pues esta iglesia habían guardado su palabra, y dice, y no has negado mi nombre. Tal vez en algún momento estos creyentes habían sido tentados a negar el nombre del Señor. En la ciudad de Filadelfia, esto pues seguramente para ellos tenía un impacto también importante, ¿no? Y unas connotaciones que tal vez para nosotros no las tiene en el día de hoy. Pero recuerden que Filadelfia había cambiado como ciudad 3 veces de nombre, en cada una de ellas para dar honor a alguien, a un emperador, a un gobernante, lo que fuera, ¿no? Pero ellos no habían cambiado de nombre, seguían siendo fieles al nombre del Señor Jesucristo. Es tan fácil cambiar de nombre para agradar a otros, pero ellos permanecían fieles al nombre, con todo lo que implica el nombre en la Biblia, que es el conjunto de todo lo que es Dios, la personalidad de Dios. Habían permanecido fieles al carácter de Dios, tal como Dios es. Ahora, en cuanto a esto, no has negado mi nombre, sería interesante tal vez volver al Antiguo Testamento. Siempre me gusta mucho el Antiguo Testamento porque ilustra de una forma tan sencilla, tan gráfica, tan directa, las verdades que el Nuevo Testamento a veces se nos presentan de una forma mucho más abstracta. Has guardado mi nombre. Bueno, una historia del Antiguo Testamento. Volviendo de nuevo a los tiempos del rey Ezequías, ¿ya se acuerdan ustedes? El mismo rey que antes hemos mencionado en la época del profeta Isaías. Bueno, este rey tuvo que hacer frente a una situación realmente muy difícil. Fue atacado por un imperio emergente muy fuerte, el imperio asirio. Su rey, Sennacherib, empezó a conquistar todas las ciudades de Judá y prácticamente las conquistó todas. Así que dirigió sus esfuerzos contra la capital, que era Jerusalén. Ahora, antes de que llegara a Jerusalén, cuando todavía estaba inmerso en esa lucha contra la conquista de todas las otras ciudades, que había algunas que eran más difíciles de conquistar que otras, pero bueno, entre tanto que él llegaba a Jerusalén, porque estaba encargándose de esos otros asuntos, pues envió al Rabsaces, que era pues su principal general asirio, lo mandó para ofrecerles condiciones, bueno, para que se rindieran. Y este Rabsaces, pues era un hombre realmente bastante insolente, que confiaba, por supuesto, en el poder militar del inmenso ejército asirio, su tecnología militar, todo esto, bueno, estaban confiados en todas estas cosas. Y se acerca a la muralla en Jerusalén y les dice, mira, rendiros, no vale la pena que presentéis, que intentéis defenderos, que presentéis defensa, no vale la pena, rendiros, es lo mejor que podéis hacer. Lo vais a pasar muy mal y vais a ser vencidos de todas las maneras. No confiéis, les dice, era un hombre muy, va socavando
la confianza, va minando la confianza del pueblo. No confiéis en lo que os dice Ezequías, ni confiéis tampoco en Jehová. A ver, dice el Rabsaces, de todas las naciones que nosotros hemos conquistado, ¿ha habido algún Dios que haya podido defenderles? Nuestro Dios es más grande que todos ellos, dice aquel hombre. Y Jehová no os va a poder librar. Jehová es un Dios como los otros dioses. Rendiros, les dice. Ahora imagínense, piensen por un momento lo que habría supuesto para el pueblo de Israel rendirse en esas circunstancias. Implicaba darle la razón y decirle, es verdad, nuestro Dios es como los otros dioses, que no pudieron defender a sus pueblos, el rey de Asiria y sus dioses son más poderosos que los nuestros, vale, pues nos rendimos. Haber aceptado la rendición que les estaba proponiendo, que insistía aquel hombre, habría implicado necesariamente decir, nuestro Dios es como, dices tú, como los otros dioses, lo que conllevaba, estaba implícito negar el nombre de Dios, lo que Dios es, el Dios todopoderoso. Era un momento bastante difícil para el rey Ezequías. Ya en ese momento, en el caso en ese punto del reinado de Ezequías, ya había tenido lugar el cambio que Isaías había anunciado antes, que Sebna, el mayordomo de Ezequías, sería quitado a favor, puesto en su lugar Eliakim. Ahora vamos a ver hasta qué punto Eliakim tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ezequías, asesorado, si ustedes leen esta historia, está en Isaías, pueden leer bastante de todo esto en Isaías, los capítulos 36 y 37, pues Ezequías, asesorado por Eliakim, deciden que de ninguna manera pueden rendirse ante este rey y sus provocaciones, porque esto sería negar el nombre de Dios, y ellos no estaban dispuestos a esto. Pero era una apuesta, vamos a hablar así humanamente hablando, era algo muy, en fin, descabellado desde una perspectiva humana, ¿no? Un ejército tan grande contra los recursos con los que tenía Ezequías, ya rodeados en una ciudad, aislado de las otras ciudades que ya habían sido conquistadas, pobres allí, refugiados malamente en Jerusalén, pero ellos decidieron ser fieles al nombre de Dios. ¿Y ahora qué ocurrió? Pues que efectivamente se cumplió la promesa dada a Eliakim. La llave que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La ciudad quedó cerrada y ninguno de ellos pudo entrar. Ningún asirio entró. No entraron. De hecho, el ángel del Señor pasó por en medio del pueblo, del campamento asirio, aquella noche, y mató creo que a 180.000 personas, 185.000 de ellos. 185.000, el ángel del Señor. Y Senaquerib, el rey asirio, pues regresó a Nínive avergonzado, y allí lo mataron sus dos hijos cuando adoraba en el templo de su Dios. Toma ya. Esto es justicia divina. Habían provocado el nombre de Dios. Pero lo importante aquí es que tanto Ezequías como Eliakim no habían negado el nombre de Dios, porque aceptar aquellas cosas habría implicado negar el nombre de Dios. Y el Señor, por esta razón, como respuesta a la fe de estos hombres, del rey Ezequías, de Eliakim, del profeta Isaías, que también tuvo una parte importante en este asunto, pues Dios los bendijo con esta victoria. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues que todas las naciones tuvieron que admitir, se dieron cuenta evidentemente de que Dios amaba a su pueblo Israel, a aquellos hombres que habían sido fieles a él. Por eso el Señor, en su presentación en esta carta, ha aludido precisamente a esta historia, porque el Señor está diciéndoles aquí algo lo mismo, algo parecido. Vosotros sois pobres, indefensos frente a poderes mucho más grandes que vosotros. Podéis sentiros evidentemente en desventaja, débiles, indefensos, pero yo estoy con vosotros y yo tengo la llave. Y yo abro
y ninguno puede cerrar. Y esto es una fuente sin duda de estímulo y de ánimo para la iglesia en Filadelfia, también para nosotros, porque el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que la iglesia en Filadelfia tendría poca fuerza, quizás carecía de grandes dones también, entre ellos no había evangelistas de un estatus, de fama mundial, tampoco tendrían grandes recursos económicos, pero osaron permanecer fieles a la palabra y al nombre de Dios en medio de las dificultades, y el Señor les bendijo, Él los protegió y Él les dio nuevas oportunidades para seguir adelante sirviéndole. Bueno, ahora vamos a ver varias promesas que el Señor le hace a la iglesia en Filadelfia como consecuencia también de su fidelidad. Veamos entonces versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, aquí parece que la iglesia en Filadelfia había encontrado oposición de parte de los judíos. Eran judíos solamente de nombre. Eran de nombre porque un verdadero judío es aquel que cree, no es solamente porque ha sido circuncidado o porque es descendiente de Abraham, sino porque cree en el Dios de Abraham y en la simiente de Abraham, que esa simiente, como nos enseña el Nuevo Testamento, no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, en su mayoría, rechazaron creer en su Mesías. Por lo tanto, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Pues que sus sinagogas, esos centros de reunión fuera de Jerusalén y también en Jerusalén, pues las sinagogas por todo el mundo se convirtieron en fortalezas de Satanás desde donde los judíos, los líderes judíos y el pueblo judío perseguían a los creyentes y el Evangelio a fin de que las personas no creyeran el Evangelio. Por eso se dice que eran sinagoga de Satanás, porque en esas sinagogas Satanás estaba usándolas como base de operaciones para llevar a cabo su obra de desprestigio, de persecución contra el Evangelio y contra los creyentes. Ahora, lo que este versículo nos dice es que algunos de estos judíos opositores pues se convertirían. Dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, he dicho que se convertirían, no lo sé si llegarían a convertirse, pero al menos reconocerían que Dios, el Dios del cielo, amaba a los creyentes, a la iglesia en Filadelfia. Y esto es curioso porque la esperanza judía, si ustedes ven el ambiente que se respiraba en los evangelios entre los judíos, pues ellos pensaban que el Señor iba a visitarles, su Mesías vendría para traer victoria sobre ellos vencerían a todas las naciones gentiles y las naciones gentiles estarían a sus pies, sometidos a ellos, sirviéndoles a ellos. Cuando en realidad lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario, que los judíos que rechazaron al Señor vendrían a los pies de los gentiles para reconocer que Dios los había amado. Y esto ha cambiado por completo todas las cosas. Nos imaginamos que en un principio estos judíos, pues desde luego, no mostraban ninguna predisposición para aceptar que Cristo amara a gentiles, a los cristianos gentiles de Filadelfia. Ellos, que eran judíos, pensaban: a nosotros sí que nos ama, porque somos descendientes de Abraham, pero estos son gentiles. Solamente a nosotros nos ama. Estos están fuera de los pactos y de las promesas hechas a ellos. Pero aquí el Señor Jesucristo está reivindicando a su pueblo. Y luego lo veremos, que son parte de su templo, columnas en el templo de Dios, lo veremos al final de este mensaje, tan diferente de lo que ellos pensaban. Siempre recuerdo el arresto del apóstol Pablo, esa es una historia que está en los Hechos de los Apóstoles, recuerdan ustedes, ¿verdad? ¿Por qué le arrestaron? Bueno, porque él estaba en la zona del templo restringida a los judíos, solamente podían entrar judíos varones,
y vieron allí a Pablo. Bueno, Pablo era judío, no había ningún problema en que estuviera allí. Pero unos días antes le habían visto en la ciudad, en Jerusalén, junto con Trófimo, un griego, precisamente de Asia, no de Filadelfia, sino de Éfeso, pero de Asia. Y pensaban, ha metido un griego, un gentil en el templo, y automáticamente había una losa, una piedra enorme que en la entrada a aquel recinto, que anunciaba que si un gentil entraba allí no esperara juicio alguno, directamente sería muerto. Porque las leyes judías decían, aquí no puede entrar ningún gentil. En esa parte que todavía no era el templo propiamente, que no era el santuario, no era el lugar santo ni el lugar santísimo. Los judíos, los gentiles fuera. Y aquí dice Dios, yo he amado a los gentiles, a los creyentes gentiles, de Filadelfia y de cualquier parte del mundo. Y los judíos tendrán que reconocer esto. Los judíos los han excluido de su templo, pero Dios los ha incluido. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién decide finalmente qué es lo que va a ocurrir? Ya nos lo ha dicho, es el Señor. El Señor tiene la última palabra y Él ha dado su palabra. Aquí. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Curiosa esta expresión, guardar la palabra de mi paciencia. ¿A qué se refiere? Bueno, puede ser que ellos imitaran el ejemplo de Cristo durante su ministerio terrenal. Desde luego, cuánta paciencia tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando trató con los hombres y mujeres en sus 3 años de ministerio. Fue duro realmente. A veces es agotador. La paciencia que el Señor, solamente de leerlo es agotador, pero cuánto más sería para el Señor soportar tanta maldad de los hombres, tanta incomprensión, tanta dureza de corazón, tanta lentitud para aprender la palabra de Dios. Qué difícil. Bueno, un ejemplo, sin lugar a dudas. Habéis guardado la palabra de mi paciencia. Puede ser en referencia a su paciencia durante su ministerio terrenal, pero también a su paciencia en el día de hoy, cuando Él está sentado en su trono esperando varias cosas, esperando que las personas se conviertan. No es que Él dilata porque sí el momento de su regreso, sino que está esperando que todos los hombres tengan oportunidades y se conviertan, sean salvados. Y esperando también a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los creyentes en Filadelfia guardaban la paciencia del Señor. Quizás la idea aquí es que ellos no se vengaban a sí mismos, no estaban buscando venganza por sí mismos, sino que esperaban en el Señor en medio de las pruebas y de las dificultades. Y en respuesta, el Señor les dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, ¿en qué sentido el Señor les guardaría de la prueba, de la hora de prueba que habría de venir sobre el mundo entero? ¿En qué sentido les guardaría? Y hay 2 posibilidades. Una es que no tendrían que pasar por la prueba, y la otra posibilidad es que tendrían que pasar por la prueba, pero en medio de la prueba el Señor les guardaría. Si yo les pregunto a ustedes cuál de las 2 prefieren, pues estoy seguro que dirán que la primera, no tener que pasar por la prueba. No obstante, cuando uno lee la palabra con atención se da cuenta que no suele ser el proceder de Dios. Dios no nos libra de la prueba en el sentido de que nos saca de la prueba para que no tengamos que pasar por ella, sino que una y otra vez lo que estamos viendo, y lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis, es que tenemos que pasar por la prueba, pero en medio de la prueba el Señor nos guarda y nos sostiene para llevarnos finalmente a su casa y para que cumpla en nosotros sus propósitos, guardarnos de la prueba. Esta prueba que habría de venir sobre el mundo entero, no sabemos exactamente a qué se refiere, probablemente tuviera que ver con quizás algo en relación con el Imperio Romano, algún tiempo de persecución, alguna tentación especial, algo que daría que afectaría a todo el mundo y que le daría una nueva oportunidad para declararse a favor o en contra de Cristo y del Evangelio. Algo de esto. Algunos interpretan este pasaje
creo que más allá de lo que el pasaje dice, pensando que el Señor estaba prometiendo a la Iglesia universal, en todo tiempo y lugar, que será librada de la gran tribulación que ha de venir sobre este mundo. Serás guardado de la prueba. Bueno, esto creo que no está en el texto, que es llevar el texto mucho más allá de lo que realmente nos está diciendo, y más bien me inclino a pensar que tiene que ver con una prueba temporal de persecución contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, que la Iglesia en Filadelfia sería guardada y protegida. En todo caso, ¿cuál era el propósito de esta prueba? Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Una nueva oportunidad, como he dicho hace un momento, de demostrar en qué lado, en qué bando están, a favor o en contra de Cristo, lo que determina el destino final de cada persona. Por último, una exhortación, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Primero, entonces, he aquí, yo vengo pronto. Y aquí el Señor resucitado y glorificado habla de su segunda venida, de su regreso, pronto. Y esto, pues, es sin duda, como siempre, un motivo de ánimo y de esperanza para la Iglesia que sufre, para la Iglesia que atraviesa pruebas, problemas, o para cualquier creyente en cualquier circunstancia, porque la venida del Señor siempre es infinitamente mejor que la mejor situación en la que podamos vivir en este mundo. Eso es infinitamente mejor. Bueno, pues el Señor aquí les dice, vengo pronto. ¿Se refiere fundamentalmente o únicamente a la segunda venida del Señor? Yo entiendo que está incluido, sin lugar a dudas, pero probablemente tenga que ver con una venida del Señor anticipada a la Iglesia, concretamente en Filadelfia. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, pues que no es la primera vez que el Señor en estas cartas dice, vengo sobre ti, vengo a la Iglesia. Esta es la cuarta vez que ocurre. Recuerdan que a la Iglesia en Éfeso le dice, vengo y te quitaré el candelero. A la iglesia en Pérgamo le dijo que vendría y pelearía contra ellos. A la iglesia en Sardis les dijo, vendré como ladrón en la noche. Y en esos tres casos anteriores, en todos ellos, el propósito del Señor al venir anticipadamente a su iglesia sería para juzgarla. Aquí en la iglesia en Filadelfia ocurre lo contrario. El Señor no viene a juzgarles, sino que viene a protegerles en la hora de la prueba. Pero igual que en las ocasiones anteriores era una venida anterior a la segunda venida del Señor, concretamente a esa iglesia, en esas otras ocasiones a juzgarles, aquí sería para guardarles y bendecirles. Así que podemos entender las dos cosas, por supuesto, unas palabras de ánimo en cuanto a la segunda venida, pero también unas palabras de ánimo concretas a esa iglesia. El Señor viene para cuidarles. Y ahora les dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, lo que Dios les ha dado ahora. Lo que Dios nos ha dado ahora, lo tenemos que conservar con fidelidad. ¿Por qué? Porque eso, si lo conservamos, eso es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Nuestra fidelidad presente nos acompañará en el futuro. Mire usted puede almacenar en esta vida todo lo que quiera de todo, pero nada de eso, si son cosas materiales, no se va a poder llevar nada de todo eso a la vida eterna. Lo tendrá que dejar aquí. En cambio, todo aquello que se relaciona con el reino de Dios, con nuestra fidelidad a la palabra y al nombre de Dios, eso estará con nosotros, será nuestra corona. Nuestro servicio al Señor, si ha sido un servicio fiel, conforme a su palabra, el Señor lo recompensará. Y dice, retén lo que tienes. A veces no es cuestión a veces de ir haciendo más y más y avanzando más, sino a veces es momento, hay épocas en la vida en que hay que retener. Quizás ya no es tiempo de avanzar porque la cosa está muy negra, muy oscura, muy difícil. Pero retener, no perder, no ceder posiciones, no ir hacia atrás, retener. Y nosotros en la vida cristiana, pues a veces el Señor no nos pide otra cosa.
A veces sí, ¿no? Pero muchas otras veces no. No tanto avanzar, sino retener, no perder la fidelidad, no perder el servicio, no perder el ánimo, no perder la visión, no perder el entusiasmo, mantenernos donde estamos, aunque no podamos ir mucho más allá. Esto quiere decir, cuando explica aquí, para que ninguno tome tu corona, ¿quiere decir que la persona puede perder su salvación? Bueno, desde luego no está diciendo esto. No está hablando de la salvación, está hablando de, y esto sí que es un hecho, que podemos dejar de recibir galardones, premios, recompensas que el Señor nos dé, siempre por su gracia, no porque las merezcamos ni nos las ganemos, sino que incluso eso es algo que nos viene por la gracia de Dios. Eso sí se puede perder, y de hecho hay montones de ocasiones en la palabra de Dios que hay personas que han perdido privilegios porque los han despreciado, porque no los han valorado adecuadamente, porque no han mostrado interés por ellos. Por ejemplo, el caso de Saúl, que perdió la primogenitura, ¿por qué? Porque le daba lo mismo. Prefirió un plato de lentejas, dice, si me he de morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y él amaba más aquello que olía tan bien, aquel plato de lentejas, él tenía hambre, y satisfacer su estómago. La primogenitura era un concepto espiritual que vete tú a saber cuándo le tocaría y qué sería y en qué consistía esto de las bendiciones de Dios. Eso era muy intangible. Mejor comerse aquel buen plato de lentejas y dejémonos de otras cosas. Lo mismo pasó con Rubén. Rubén perdió su primogenitura. ¿Por qué? Porque se acostó con la vamos a decir, concubina o la sierva de Jacob, de una de las mujeres de Jacob. Y él perdió su primogenitura. ¿A favor de quién? Bueno, pues a favor de Judá, desde una perspectiva, o a favor de José, desde otra perspectiva. Las dos posibilidades se pueden interpretar, ¿no? Rubén perdió. ¿Por qué? Porque él amaba las cosas de este mundo. Era un hombre mundano en ese sentido. Saúl perdió su derecho a ser rey. ¿Por qué? Porque era un hombre que prevaricó contra Dios, porque no era fiel a Dios, porque no obedecía a Dios. Y en su lugar vino otro que ocupó, que le sustituyó, David, que era un hombre fiel a la palabra de Dios, que amaba realmente a Dios. Podemos perder las cosas, los privilegios que Dios nos da. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que piensa tener le será quitado. Si Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, posibilidades de servicio, y las menospreciamos, Dios nos las quitará y se las dará a otro. Ah, pero si ya tiene muchos, sí, pues tendrá más. Porque al que tiene se le dará. Cuanto más servimos, más capacidad, más posibilidades de servicio el Señor nos da. En eso consiste realmente el galardón, la corona. Y alguien dirá, ay, yo no quería ir al cielo para seguir sirviendo. Yo pensaba en el cielo como un lugar de vacaciones o de jubilación. El cielo no es eso, el cielo es otra cosa diferente. El cielo es la continuación de nuestro servicio aquí en la tierra, pero en unas condiciones mejores, infinitamente mejores, liberados ya de nuestra vieja naturaleza, disfrutando plenamente del servicio a Dios y en comunión total, plena, absoluta con el Señor. Será algo estupendo, poderle servir en nuevas áreas increíbles, ahora mismo inimaginables. El cielo no es, algunos no sé si se lo imaginan como una especie de hogar de ancianos con butacas, con sillones muy cómodos, reconfortantes y algún ángel trayéndote constantemente pues una tacita de té o un cafecito o una Coca-Cola, depende de donde seas y cuáles sean tus gustos, ¿no? Y allí viendo algún programa especial en una televisión de no sé cuantísimas pulgadas con un sistema de sonido y así pasar la eternidad viendo series muy entretenidas. Yo no sé qué piensa la gente, los creyentes, que va a ser el cielo. El cielo no es un sitio de inactividad. El cielo, el reino de Dios es un sitio de actividad constante, de servicio a Dios, en unas condiciones, ya digo, muy diferentes de las actuales. Y entonces, ¿en qué consiste el galardón? Pues si tenemos la oportunidad de servir y nos mantenemos fieles sirviendo al Señor, cuando lleguemos al cielo habremos adquirido la suficiente experiencia para poder seguir sirviendo en cosas mayores. Como dijo el Señor, al que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Servir al Señor es la cosa más grande, lo único que llena ya nuestra vida aquí en el presente. Lo demás, usted puede gastar dinero en cosas, puede ilusionarse con proyectos, todo lo que no tenga que ver con el reino de Dios
tiene ese sabor al final que te deja vacío, que no te llena la vida como tú pensabas. Recuerdo ahora un joven que siempre estaba con los coches y un día se compra un pedazo de coche inmenso que casi no cabía por la calle y era su ilusión. Cuando ya por fin tiene el coche, al cabo de unos días habla con su padre y dice, pues esto realmente yo pensaba que esto me iba a dar más ilusión, pero realmente mi vida casi que sigue siendo igual y esto no me llena como yo pensaba que me iba a llenar. Y así ocurre con todo en la vida. Pero servir al Señor ahora y en la eternidad es lo que de verdad nos llena y nos satisface plenamente. No hay ninguna cosa que se le pueda comparar. Esa corona. Y ahora finalmente una promesa para el que venciere, como en ocasiones anteriores. Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es un incentivo para la Iglesia de Cristo. La primera cosa es que el Señor nos da la bienvenida en su casa, en su templo. Y no solamente nos da la bienvenida, sino que además nos invita a formar parte de su templo, de su casa. Fíjense el lenguaje que utiliza aquí. Dice que le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más tendrá que salir de allí. Será nuestra morada definitiva, nuestro destino final. Nunca tendremos que salir de allí. Formar parte a ese nivel de la casa de Dios. No solamente invitados a estar en la casa, sino formar parte de esa casa. Aquí, bajo la ilustración de una columna. Esto para los creyentes en Filadelfia también tendría connotaciones diferentes que para nosotros. Recuerden que los terremotos que constantemente sufrían les obligaban a salir a campo abierto, a buscar zonas abiertas donde no se les cayera la casa encima. Y esto era la idea, ¿no? Pero aquí dice, nunca tendrán ya que salir de su casa, nunca. Y por otro lado, esta idea de serán hechos columna en el templo de mi Dios, los templos antiguos, usted habrá visto ruinas y se dará cuenta siempre, si algo queda a veces es alguna columna suelta. Esas columnas servían para sustentar el edificio, todo lo que había encima, pero también a veces se usaban como ornamento. Si recuerdan, cuando el rey Salomón construyó el templo, en la puerta, allí levantó dos enormes columnas a las que les puso nombre, Jaquín y Boaz, dos columnas, que eran ornamentales, eran impresionantes, muy muy altas, de bronce. Lo importante es que encima de esas dos columnas había unos capiteles bellamente adornados, que eran una delicia para los sentidos, para la vista, y pues esos estaban allí para que la gente los admirara, su belleza. Eso es una ilustración muy hermosa que Pablo utiliza cuando le escribe a Timoteo. Dice en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de mi Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna, la iglesia como columna. La iglesia sirve como columna ¿de qué? De la verdad. La verdad aquí actúa como ese capitel que estaba encima, apoyado encima de la columna. La verdad no es la iglesia misma. La verdad es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia aquí tiene la función de levantarse y encima presentar la verdad para que todo el mundo la pueda ver y pueda admirar, pueda llegar al mundo la belleza de Dios y se sientan atraídos por ese Dios tan grande, tan hermoso, a quien la iglesia debe de presentar. Así que una cosa muy importante que tiene que hacer la iglesia es permanecer firme, porque una columna que se mueve no es una buena columna. Y además, un creyente que funciona como una columna de la verdad tiene que estar dentro del templo de Dios, dentro de su iglesia. Una columna suelta por ahí en cualquier parte no tiene sentido, si hemos de cumplir esta misión.
Y en segundo lugar dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si una persona, un creyente, es un auténtico creyente, Dios dice que va a colocar el nombre de su Dios, de su ciudad, sobre él. Es decir, cualquier persona que se acerque a un creyente podrá ver algo de Dios, algo de su nueva ciudad, la nueva Jerusalén, de esa ciudad que esperamos. Muchas personas no van a leer nunca la Biblia, pero van a leer nuestras vidas y nuestras vidas, si somos creyentes fieles, las personas pueden empezar a observar en nosotros, si tienen interés en observar, y somos creyentes auténticos, pues van a observar algo de nuestro Dios, algo de nuestra esperanza, de todo eso. Y por último dice también, y un nombre nuevo de Dios. Y es que seguramente ya aquí se anticipa pues todo lo que será nuestra vida en la eternidad, libres ya de nuestras cargas de pecado presentes, sino ya disfrutando plenamente de toda la redención, la justificación, la salvación que Dios ha conseguido para nosotros. Un nombre nuevo, una personalidad nueva. A veces les digo a los hermanos en mi congregación, bueno, si cuando me veáis por el cielo no me saludáis, yo no os lo voy a tomar a mal, porque voy a estar tan cambiado que creo que no me vais ni a reconocer. Y es verdad, no me van a reconocer ustedes. Porque ahora soy una persona con grandes deficiencias y con un carácter y con una personalidad truncada por el pecado, mala. Cuando llegue al cielo seré liberado ya de todo esto. Así que si me ven por el cielo y no me reconocen, tranquilos. Es que Dios ha hecho ya, finalmente, ha completado su obra en mí. Y desde luego que tengo ganas de esto, claro que sí. Bueno, por último, una vez más un llamamiento a escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tendremos que pensar bien en todo esto que el Señor nos está diciendo. Déjenme que les haga una pequeña reflexión. A veces leemos estas cosas y no sé si meditamos muy bien en ellas. Aquí en España hay una denominación evangélica que son las iglesias de Filadelfia. Son las iglesias de etnia gitana. Se llaman así, la iglesia de Filadelfia. Bueno, pues a todos nos gustaría llamarnos así, las iglesias de Filadelfia, porque es de las pocas o la única iglesia que no recibe una reprensión del Señor y que el Señor la elogia mucho. Podemos vernos a nosotros mismos de esta manera. Yo no estoy en contra de las iglesias de Filadelfia, ni de los gitanos, ni de los creyentes gitanos. Yo no estoy en contra, ni estoy diciendo nada contra ellos. Pero entiendo que es fácil pues decir, nosotros somos como estos, y decirlo nosotros. Pero lo importante no es que lo digamos nosotros. Nosotros podemos pensar, yo soy de los de Filadelfia, o como los de Filadelfia. Lo importante es que el Señor diga de nosotros esto. Y para que el Señor lo pueda decir, tendremos que escuchar su palabra, oír su voz, examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos haciendo lo que el Señor nos manda. No apropiándonos cosas que igual no nos corresponden, sino que nos gustan y que nos gustaría que el Señor dijera esto de nosotros. Pero lo importante no es lo que nos gustaría, sino lo que realmente va a ocurrir. Y eso es previsible. Si nosotros leemos la palabra del Señor y hacemos caso a las virtudes, guardamos para nosotros las virtudes que el Señor elogia aquí y nos apartamos de las cosas que el Señor condena, pues también estaremos en esta posición. Pero cuidado, porque fácilmente nos podemos poner un nombre y que ese nombre no refleje la realidad, no guarde relación con lo que somos. A veces me parece como a esos padres, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Que ponemos nombres a nuestros hijos esperando, pues igual, David, como un hombre fiel que amaba al Señor, y luego igual tienes un hijo que no ama al Señor. Bueno, pues el nombre no es nada. Lo importante es lo otro, que realmente escuchemos la voz del Señor. Y aquí tenemos una exhortación a hacerlo. Bueno, terminamos entonces ya aquí este estudio del mensaje a Filadelfia. Muchas cosas que aprender, me parece a mí, interesantes todas ellas. Pues que el Señor les ayude con estas reflexiones. Confío en el Señor en que le puedan servir también para el crecimiento de su vida espiritual.
Una vez más, gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga muy ricamente.